Buenas, buenas, estimados estudiantes, espero que estén bien. Para mí es más que un placer poder compartir con ustedes esta jornada. Recordamos que estamos iniciando un nuevo módulo. En esta jornada vamos a hablar acerca de la psicobiología. Esto ustedes ya capaz lo estuvieron abordando, tienen un poco de conocimiento acerca de esta disciplina. Debemos tener en cuenta que, tal como nos menciona nuestro material, la psicobiología es un campo fascinante. ¿Por qué fascinante? Porque estudia la interacción entre, por un lado, la biología y por el otro, el comportamiento humano. Esta rama examina detalladamente las complejas conexiones neuronales y su relación con los patrones de comportamiento en todo el entorno de iluminación suave y vibrantes colores. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de psicobiología, nos vamos a adentrar a un campo tan profundo de conexiones neuronales, donde vamos a estar hablando acerca de neurotransmisores, vamos a tener en cuenta algunas bases psicobiológicas y neurológicas de la ira, del sueño, del estrés. Tengamos en cuenta también que cuando hablamos de psicobiología, vamos a tener que abordar el tema ser humano, las características comportamentales de este individuo tan complejo que ha sido objeto de estudio a lo largo de los años de tantas disciplinas, tanto sociales como de las ciencias naturales. Tengamos en cuenta también que la psicobiología es un ámbito relativamente nuevo, ya que anteriormente cuando nosotros hablábamos de psicología o de la psique, nada más nos limitábamos a aspectos filosóficos, teniendo en cuenta lo intrínseco del alma, lo inalterable de la mente. Hablábamos de aquello trascendente o trascendental, aquello filosófico. Pero a venida del desarrollo también de nuestra ciencia, pudimos darnos cuenta que el ser humano no es nada más aquellos aspectos intangibles o trascendentales, sino que dentro de su biología existen aspectos sumamente importantes que guardan relación directa con la manera en la que nos comportamos cotidianamente. No nada más el ser humano es un aspecto filosófico, sino también aspectos de su biología son relevantes para que cotidianamente nosotros vayamos interactuando. En esta jornada vamos a estar hablando acerca de ello, vamos a hacer una pequeña visita también por nuestra aula virtual, recordando algunos puntos relevantes a tener en cuenta en este proceso formativo. Tenemos tres objetivos fundamentales de la psicobiología. Primeramente, la investigación profunda. Cuando hablamos de investigación profunda, debemos tener en cuenta esas investigaciones detalladas, sumamente minuciosas, que se realizan acerca de la conexión entre la biología humana y todo lo que hace parte de su complejidad y el comportamiento del mismo, utilizando equipos de alta tecnología en laboratorios especializados. ¿Cuáles son algunos de estos equipos de alta tecnología? Los electroencefalogramas, las tomografías computarizadas, las resonancias magnéticas que se utilizan de manera constante para investigar, para analizar de manera profunda las conexiones neuronales y su relación directa con el comportamiento humano. Capaz en nuestro país estas investigaciones no se realizan, ya que no tenemos todavía a nuestra mano, capaz al popular pueblo, no sé, abierto a este tipo de escuelas. Sin embargo, en laboratorios como los de la Universidad Nacional de Asunción, se realizan investigaciones profundas para intentar trabajar, comprender de manera más aproximada la interacción entre la biología y el comportamiento humano con referentes no solamente de la psicobiología, neurólogos también actúan constantemente en este campo de acción, son aquellos que nos posteriormente nos brindan sus
resultados de investigación en papers, en artículos a los cuales nosotros tenemos acceso y debemos estar actualizándonos constantemente para comprender los avances científicos que hacen relación al punto número 2. Cuando hablamos de avances científicos, tengamos en cuenta que estos son aquellos que buscan constantemente encontrar aspectos nuevos, descubrir cosas, puntos, teorías, particularidades que amplíen nuestro entendimiento acerca del cerebro, aquello tangible y la mente humana que se ha encontrado de manera tan antigua como esa relación mente-cuerpo, la relación cerebro-mente humana. Está tan ligada que nosotros vamos a tener los nuevos descubrimientos mediante la lectura, el análisis, la formación, el acceso a los avances científicos. Algunos que otros más difundidos que unos, sin embargo, debemos nosotros como profesionales en formación, profesionales que constantemente aprenden, ir escudriñando en las diversas bases de datos para estar más cerca posible de esas nuevas ideas, las nuevas teorías y propuestas que se brindan en nuestro ámbito de acción. Las aplicaciones prácticas. Cuando hablamos de aplicaciones prácticas, debemos tener en cuenta que hace relación a los hallazgos que se utilizan para mejorar la comprensión y el abordaje de las enfermedades mentales y los trastornos del comportamiento. Existe una serie de enfermedades mentales, así también como trastornos del comportamiento, que van más allá de los que nosotros conocemos, que tienen síntomas y signos nuevos. A veces nosotros nos llegamos a limitar en el estrés, la ansiedad y la depresión, pero hay muchas patologías, enfermedades mentales que debemos ir conociendo para ampliar nuestro campo de conocimiento, así también para poder trabajar de una mejor manera con cada individuo que puede acercarse a nosotros en nuestro quehacer profesional y formar parte de nuestra agenda de clientes o consultantes, como ustedes quieran llamar. ¿Cuáles son las principales áreas de estudio en psicobiología? Tenemos tres. La anatomía cerebral, que se centra en el estudio detallado de la estructura cerebral y su conexión con el comportamiento humano. Los neurotransmisores, que investigan las sustancias químicas que influyen en las señales neuronales y el impacto en el comportamiento. Y la genética del comportamiento, que explora cómo la genética influye en el funcionamiento cerebral, su relación con el comportamiento también. Estas tres áreas principales de la psicobiología se van abordando de manera que nosotros podamos tener un acceso para comprender cómo funciona la anatomía cerebral y cómo dentro de ello las sustancias químicas y las señales neuronales tienen una relación directa en la manera en la que nosotros actuamos constantemente. Así también recordar que hay aspectos genéticos no hereditarios que cumplen un rol fundamental, un rol de relevancia para que nosotros nos comportamos de una determinada manera. Métodos de investigación en psicobiología. La investigación en el laboratorio, las técnicas de neuroimagen y los estudios observacionales. Cuando hablamos de laboratorios de investigación, hacemos relación o estamos hablando acerca de la realización de experimentos controlados para comprender la interacción entre biología y comportamiento. Como había comentado previamente, en Paraguay nosotros estamos en un proceso formativo de la investigación en laboratorios. Algunos centros de referencia son los que trabajan este ámbito, pero nosotros, otras escuelas formativas, tenemos el acceso a los resultados de dichas investigaciones que nos van a ayudar a
profundizar nuestros conocimientos sobre el área y así también a contextualizar los resultados, porque es diferente como un ser humano paraguayo, con sus cualidades biológicas, se comporta en este contexto a lo que haría un sujeto en otro país, en otro continente. Las técnicas de neuroimagen se basa en la utilización de avanzadas técnicas de escaneo cerebral para mapear la actividad neuronal y en áreas específicas activadas durante ciertos comportamientos, como la ira, la depresión, la ansiedad, el sueño y la activación para diversas situaciones. Es muy importante que nosotros conozcamos, a menos desde la lectura, cómo funcionan estas técnicas de neuroimagen y cuán relevantes han sido para dar un pie o un cimiento científico a la psicología. Los estudios observacionales, cuando hablamos de observación, a veces nos limitamos a creer que es mirar nada más. Mirar que la profesora Ana está callada, mirar que la profesora Ana se peinó, pero va más allá de eso. Es hacer un análisis detallado del comportamiento del ser humano en entornos naturales para entender su biología, teniendo en cuenta, partiendo de la teoría, que cada uno de los individuos se comporta de una manera diferente, teniendo en cuenta el rango etario al que pertenece. En ese sentido, nosotros como profesionales o estudiantes, personas de formación en el área de la psicología, debemos comprender la relevancia de la observación, lo importante que es la observación en nuestro ámbito profesional para entender la complejidad del ser humano. Cuando hablamos de psicobiología, como ya hemos comentado previamente, estamos haciendo referencia a una ciencia en la que interactúan o se relacionan dos puntos muy importantes. Por un lado, la ciencia biológica y por el otro, el estudio del comportamiento humano. Para ir un poco más adelante, para aumentar nuestros conocimientos, debemos tener y hablar acerca de la relación entre estos dos campos de relevancia. Entonces, debemos comentar como punto primero la influencia neurobiológica. La biología afecta directamente los procesos neurológicos relacionados con el comportamiento humano. Enfermedades como la chikungunya, por ejemplo, es una enfermedad cuya característica, cuya eh, disposición nos lleva a que biológicamente se altere nuestro cuerpo y nosotros podamos ver cómo nuestro comportamiento cambia. Una de las particularidades de la chikungunya, que es una enfermedad predominante en nuestra zona, porque ser tropical, calurosa, cambiante, compleja por ser paraguayos, es que al estar nosotros enfermos de chikungunya, tenemos una variación en nuestros neurotransmisores, neurológicamente hablando, lo que lleva a que podamos tener astenia o características a síntomas depresivos. No quiere decir que yo voy a tener un trastorno depresivo profundo, sino que durante mi proceso de enfermedad me siento mucho más tendiente a la depresión. Así también, eh, patologías que se encuentran dentro del trastorno del espectro autista son consideradas enfermedades neurológicas porque hablamos nosotros de una neurodiversidad. Así también el TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, existe una, un cambio neurológico, un cambio dentro de esa biología que afecta al comportamiento humano. El niño no es inquieto porque quiere cuando tiene TDAH, sino que sus neurotransmisores se secretan de una manera diferente dentro del cerebro y los comandos van cambiando. No es que el niño ahí quiere ser acajatán más, sino que su biología misma, las particularidades
de los neurotransmisores son los que van dirigiendo para que tenga ese comportamiento. Así también hablamos del impacto ambiental. El entorno y las experiencias personales también juegan un papel crucial en la manifestación de ciertos comportamientos. Y acá vamos a hablar de otra patología en la que yo siempre hago este contraste, esta pequeña comparación. En el primer punto hablamos de chikungunya, donde la enfermedad por sí misma predispone biológicamente a desarrollar como síntoma depresión. Por otro lado, vamos a hablar del COVID-19, en el que el entorno, la experiencia de muerte, el aislamiento, genera que mi patrón conductual cambie completamente. Al cambiar mi rutina, mi cerebro va a funcionar de una manera diferente, lo que por A o B motivo, estos factores ambientales y del entorno van a llevar a que yo pueda desarrollar síntomas de depresión, ansiedad y estrés. Es por ese impacto ambiental. Son por las noticias que veo en la tele, lo que veo en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, ya no es más Twitter, ¿verdad? En el TikTok. Eso es lo que me genera a mí un cambio en mi comportamiento. El temor a salir, el ahora, por ejemplo, volver al aislamiento, el tener que usar tapabocas otra vez ya que hace calor, algo un poco diferente a lo que es la influencia neurobiológica y el impacto de una enfermedad que cambia químicamente mi cerebro para que yo tenga una depresión o unos síntomas, que es lo que se da en el chikungunya. Factores genéticos. Los genes desempeñan un papel significativo en la determinación de ciertos rasgos del comportamiento. Si mi mamá tenía una predisposición genética a tal patología neurológica, a tal trastorno, yo puedo desarrollar nuevamente eso. Pero nuevamente debemos tener en cuenta que lo genético no está siempre ligado a la herencia. Que yo hable de factor genético no quiere decir que porque mi papá ha sido esto yo voy a hacer también, sino que dentro de eh, mi formación como individuo, yo recibo los genes de mis padres, obviamente. Entre esos genes que yo recibo, mi cuerpo en un proceso de multiplicación, de transformación y de creación de mi ADN, puede haber una pequeña mutación, una traslocación, puede darse un cambio químico por alguna exposición a alguna sustancia que me lleva a que yo pueda tener ciertos rasgos en mi comportamiento. Acá vamos a traer el caso de capaz eh, las sustancias, las drogas, ponerle, ¿verdad? Mi mamá y mi papá se juntan, se da la concepción. Mi mamá en ese momento no consumía droga, entonces mis genes son relativamente buenos. Posteriormente se da un consumo de drogas o falta de ingesta de alimentos, lo que lleva, o agua también capaz, ¿verdad? Que mi cuerpo, que lleva a que mi cuerpo no produzca de manera adecuada o no se multiplique o no se mueran algunas células como debe darse en una cotidianidad y lleva a que yo tenga determinada patología. Es complejo hablar del ser humano. Nosotros no podemos quedarnos nada más en ahí lo ambiental, lo neurológico, lo biológico. Entonces es una multiplicación de cosas que ocurren dentro de la individualidad. A veces nosotros queremos buscar culpables. Por ejemplo, que el niño sale con TDAH. Le voy a culpar al papá, le voy a culpar a la mamá, pero fue algo que dentro del proceso químico de mi gestación como individuo se dio y da como resultado un determinado trastorno. No hay culpables, es cosa de ciencia, cosa de química, si queremos le vamos a culpar a Dios, ¿verdad? Pero son particularidades dentro de la complejidad del ser humano.
Vamos a hablar también acerca de la importancia de la psicobiología en la comprensión de la mente y el cerebro. Cuando hablamos de estos aspectos relevantes, vamos a tener en cuenta que mediante los avances científicos, la psicobiología puede comprender un poco mejor la mente humana y la complejidad del cerebro. ¿Cuántos años se ha venido estudiando al cerebro? Y hasta ahora no podemos decir bien cómo funciona. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da aquello? ¿Cómo puedo revivirle a una persona? ¿Cómo son las características de una persona muerta? ¿Cómo se puede solucionar tal patología, tal comportamiento? ¿Cómo? ¿Cuáles? Constantemente vamos aprendiendo. Esto mediante estudios científicos, mediante el trabajo sistemático de varias personas en el ámbito de las ciencias neurológicas y de la psicobiología. Nosotros debemos decir, bueno, acá en Paraguay capaz no hay tanto estudio específico, no hay laboratorio, pero eso no me va a limitar a mí profesional que estudia la mente humana, al comportamiento humano. Decir, ay, bueno, yo voy a usar nomás lo viejo porque lo viejo es lo que yo sé y en Paraguay no se investiga lo tanto. Entonces, no, yo debo ser el cambio. Yo debo ser el agente diferenciador y decir que la gente diga, ah, yo me voy a ir a consultar con la profe Ana, con Ana Valenzuela, me voy a ir a consultar con Menganita, porque ella está formándose continuamente e innovando. Conoce cómo el cerebro ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Utiliza la ciencia para avanzar. Y esto hace que yo mejore mi terapéutica. ¿En qué sentido? Que yo sea una persona que brinda tratamientos efectivos para los diversos trastornos mentales y emocionales. Actualmente se investiga tanto, se publica tanto que nosotros debemos estar también formándonos, leyendo, perdón, no estar utilizando técnicas muy viejas. Algunos me pueden brindar una nueva propuesta para abordar alcoholismo, adicción a drogas, para trabajar ansiedad. Yo puedo leer, ser una persona autodidacta, utilizar las herramientas tecnológicas que tenga para proponer mejores tratamientos para mis pacientes y no quedarme nomás en lo antiguo. Bueno, salí a caminar, toma agua y todo eso, sino que ser una persona que lee, que usa la base científica para mejorar su terapia, su terapéutica, sus tratamientos y que estos sean eficaces. No que la gente después diga, ay, no me voy luego al psicólogo porque tanto tiempo ya me fui y no hay resultado. Bueno, debemos ser un todo. También que yo, Ana Valenzuela, yo profesional del área de la psicología, estudie o esté constantemente teniendo en cuenta los avances de la psicobiología, me van a ayudar para desarrollarme personalmente. ¿En qué sentido? Porque cuando yo sé cosas, cuando yo estoy actualizada, cuando me siento cómodo tratando una patología, yo me desarrollo de manera personal y como profesional me siento eficiente. Me pongo mi saquito de psicólogo, de psicóloga eficiente. Eso me hace sentir bien como profesional, porque mi paciente me dice, bueno, gracias a vos, Lisen, pude salir de ese cuadro depresivo, pude mejorar mi estado de ánimo, pude tal cosa, mi hijo mejoró tal cosa. Entonces, yo me siento desarrollado profesional y personalmente. Y eso es una de las particularidades que busca la psicobiología como ciencia. ¿En qué ámbitos, en qué situaciones se aplica la psicobiología en el ámbito de la salud mental? Vamos a hablar del diagnóstico avanzado. Como ya les comenté, ¿verdad? Hay patologías que son muy conocidas, o sea, hasta la malinterpretamos y la volvemos todo común, ¿verdad?
como son el estrés, la depresión y la ansiedad. Pero el catálogo, la clasificación de enfermedades de salud mental no se queda ahí. Hay una infinidad de diagnósticos posibles. La psicobiología nos va a proporcionar a nosotros, psicólogos, herramientas para diagnosticar trastornos mentales, utilizando enfoques biológicos y psicológicos combinados. Mediante los análisis psicobiológicos ayudan a que se puedan redactar los manuales de diagnóstico, se puedan categorizar las enfermedades de salud mental, se pueda mejorar el tratamiento. Así también, abordando el punto 2, cuando nosotros conocemos cómo funciona la biología humana y a la vez el comportamiento del sujeto, objeto de estudio nuestro, el ser humano, vamos a poder brindar tratamientos personalizados, no copiar y pegar siempre el mismo tratamiento para todos nuestros pacientes, sino que yo al comprender la base biológica de los trastornos mentales, puedo hacer documentos, bases de tratamiento individualizados para el nivel de depresión que tenga la persona, para los síntomas específicos, para los recursos personales con los que cuenta, para los recursos físicos y así también adecuar al bolsillo, obviamente. Porque supongamos que estamos en un entorno vulnerable y nuestro paciente viene a nosotros, obviamente le vamos a querer ayudar, pero no todos los pacientes van a poder pagarnos la cantidad X de sesiones que nosotros estamos acostumbrados a realizar para trabajar una problemática. Algunos vamos a tener que dar soluciones rápidas. En otros contextos vamos a tener que extender porque no se dan los cambios o no se están cumpliendo los objetivos que nosotros hemos establecido. Así que el tratamiento personalizado es un puntapié fundamental, no solamente cuando hablamos de psicobiología, sino en todos los contextos, en todas las particularidades que se presentan. La prevención efectiva, cuando hablamos de prevención efectiva, debemos tener en cuenta que estamos hablando de ofrecer información crucial para desarrollar enfoques preventivos más eficaces a problemas de salud mental. Nosotros en Paraguay todavía no hablamos de una prevención. Estamos constantemente intentando paliar cosas. Ya cuando la cosa está muy fea, damos soluciones o surgen campañas, pero el enfoque de prevención es algo que estaremos desarrollando todavía. Pero para poder estar al nivel de prevención, de hablar de estos aspectos, es importante leer acerca de psicobiología. Tenemos futuras direcciones de investigación en psicobiología. Podemos hablar de neurocomputación, epigenética del comportamiento y neuroética. Cuando hablamos de neurocomputación, podemos, o sea, está haciendo referencia a explorar el uso de tecnología para simular procesos cerebrales. La epigenética del comportamiento se asocia a investigar cómo los factores ambientales afectan la expresión de genes relacionados con el comportamiento y la neuroética está completamente asociada a examinar los aspectos éticos de la investigación y las implicaciones de la psicobiología y sus avances. Entonces, estamos todavía hablando de una rama relativamente nueva con varias cosas que se puedan mejorar, varias direcciones para el desarrollo de la investigación. Esperemos que podamos posicionar mejor también como ciencia y utilizar los recursos que nos brinda o a los cuales tenemos acceso. No decir, ay, bueno, acá tal cosa luego no se da, entonces no voy a nomás leer sobre eso, sino que indagar, buscar, hacer mío el espíritu de cuestionamiento. Luego de esta pequeña presentación, vamos a irnos a nuestra aula. Vamos a recorrer un poco este espacio juntos
para recordar algunos puntos que se encuentran dentro de nuestro espacio de aprendizaje. Se presenta como de la misma manera siempre. Tenemos nuestro espacio de comunicación, el que nos conocemos, bibliotecas virtuales. Acá en bibliotecas virtuales ustedes pueden ir para leer sobre psicobiología, no quedarse con los materiales que se les brindan en este espacio nada más. Luego hablamos de la unidad 1, donde se aborda psicobiología de la ira. Tenemos los materiales obligatorios y los materiales complementarios. Importante la conceptualización de psicobiología, recordar, visualizar este documento también y hablar acerca de 3 puntos importantes en los cuales se van a debatir en el foro. Ingresamos al foro. Este tiene determinados indicadores los cuales debemos leer, entre ellos el punto número 4 que dice debatir y responder a los compañeros. Entonces nosotros ingresamos en este debate que yo he iniciado. Dice acá, estimados estudiantes, para debatir debemos darle clic en responder. Recuerde que para el mejor desarrollo de la actividad se debe evitar adjuntar documentos en PDF o Word, y así también es de relevancia interactuar con el compañero. Acá vemos, la compañera Milagros agregó su respuesta, no lo agregó todo en un documento, se fue agregando en otros espacios. Digna fue agregando también su respuesta. En consecución, en interacción, sería bueno que alguno de los compañeros ingrese, le ponga responder y dé o inicia una pequeña interacción con el compañero para poder ganarse ese puntito tan relevante que a veces nos separa de un 4 o un 5. Eso ya desde el entorno académico, ¿verdad? Porque el conocimiento es lo que nosotros estamos buscando, pero además del conocimiento y el tiempo de desarrollo de la clase también queremos tener linda calificación. Tenemos ansiedad y activación en la unidad número 2 con los materiales obligatorios y las actividades. Tenemos una evaluación parcial. Posteriormente, en la unidad 3 se habla acerca de depresión con sus materiales, un foro de relevancia tener en cuenta los foros para el examen presencial y datos específicos como la definición de nuestra disciplina, contextualizar ira, ansiedad, depresión, sueño. Y además hablar un poquitito acerca de nuestra ciencia. Recordando, ¿verdad? Teniendo en cuenta ya así un pequeño adelanto para el examen presencial que siempre preguntamos, profe, ¿qué va a salir en este espacio? Entonces, ahí ya tiene nociones sobre psicobiología, conceptualización de ira, sueño y tener en cuenta esos indicadores del foro para completar puntos en nuestra disciplina. El trabajo práctico y la evaluación final virtual van a estar habilitados en el plazo correspondiente para que ustedes puedan también realizarlo de manera adecuada. Cada uno de los mensajes de relevancia se van adjuntando en el espacio foro de avisos. Así que mucho éxito en este proceso. El videíto este videíto obviamente, o los diversos eh, documentos audiovisuales, recursos audiovisuales, se va alojando en nuestra aula virtual para que nosotros podamos acceder a ellos de una manera rápida. Acá tenemos un primer video, ahí viene en el frente luego, y acá voy a estar cargando este que estoy grabando ahora. Un placer siempre compartir con ustedes. Nos encontramos oportunamente en otra clase y espero que sigamos aprendiendo conjuntamente para lograr el éxito en nuestra formación. Mucho, mucho ánimo, y la lectura es fundamental. Nos encontramos oportunamente.